Hoy vamos a hacer problemas de aplicación de la clase de dinámica de fluidos, donde recordarán, habíamos visto las ecuaciones básicas que eran la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Y habíamos dicho que esas ecuaciones se podían utilizar algunas veces como un sistema de ecuaciones para resolver para una variable específica. Entonces, vamos a hacer primero un problema que implica el uso de la ecuación de continuidad. Y es el problema que tenemos aquí en la pizarra. Le puse de título el chorro que se adelgaza, porque pues todos hemos tenido la oportunidad de ver un tubo, el tubo de la cocina, ¿verdad? El fregadero, que algunas veces no lo cerramos bien y entonces queda como un chorrito de agua saliendo. Y entonces ese chorrito, si habrán notado, cerca de la boca del grifo, del tubo, lo que llamamos el tubo, es más ancho y conforme va cayendo, ¿verdad? Se hace más angosto. Entonces por eso lo he llamado el chorro que se adelgaza, porque realmente el tubo no está completamente abierto, sino que fue que no se cerró bien. Y entonces queda un chorrito ahí que está cayendo, ¿verdad? Que es más grueso en la boca de la llave que en la parte, digamos, en el piso en donde está cayendo. Entonces, voy a leer el enunciado que es bastante corto. Dice: un chorro de agua se adelgaza a medida que cae. Y lo que le está pidiendo que calcule es el gasto de volumen de la llave. Entonces, el gasto de volumen, en este caso, lo que le están pidiendo es lo que el Tipler llama la IV. Entonces, la incógnita es la IV. Pero recuerden que esa forma de llamarlo cambia. Por lo general también se usa en Q o también en algunos libros se usa la R. Todo eso se refiere a el gasto volumétrico, el caudal, el flujo volumétrico. Aquí le dicen el gasto del volumen. Entonces vean que tiene varias formas de referirse a esa cantidad. Siempre recordando que las unidades son, en el Sistema Internacional de Unidades, son metros cúbicos sobre segundo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en el problema, como ustedes verán ahí, es una llave y entonces a la parte más gruesa del chorro, ¿verdad? Lo que está cerca de la boca de la llave tiene una sección transversal A0. Y en la parte de abajo, donde está cayendo el chorro, en el piso o sobre el fregadero, tiene un área A, que obviamente es menor. Entonces, los valores numéricos están aquí. Nos dicen que arriba el área es aproximadamente 1.2 centímetros cuadrados y en la parte de abajo es 0.35 centímetros cuadrados. Y el otro dato que le dan es la altura de caída de un elemento del agua que está aquí en un instante dado y cómo ese elemento de agua ahora está aquí. Es decir, lo podemos ver o podemos suponer que se trata de una caída libre, ¿verdad? Recuerden que en el modelo de los fluidos es muy difícil estudiar todas las partículas de las que se compone el fluido, porque es muy difícil, ¿verdad? Entonces, utilizamos un modelo más sencillo en donde identificamos una partícula que dijimos en la clase de teoría que se movía a lo largo de una línea de corriente. Y esa partícula tiene la misma velocidad, por lo tanto se trata de un flujo, de un fluido estable. Bueno, entonces vean que aquí el agua también está cayendo, ¿verdad? Es decir, si nos imaginamos una partícula que está saliendo o que está pasando por esta sección transversal A0, pues realmente en su movimiento vertical hacia abajo, esa partícula de agua está cayendo, es una caída libre. ¿De acuerdo? Entonces, para plantear el problema, para darle una solución concreta, pues entonces iniciamos planteando la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad en la parte de arriba, digamos que esta es la parte inicial, y esta es la parte final de estudio. En la parte inicial las condiciones son A0 por B0
es igual a A por B, en donde esas V's habíamos dicho que se refiere a la magnitud del vector de velocidad o a la rapidez. Y vean que aquí, aunque queremos usar también la ecuación de Bernoulli, porque dijimos que queremos formar un sistema de ecuaciones, la ecuación de Bernoulli en este problema en particular nos hacen falta datos, porque, es decir, necesitaríamos tal vez el valor de la presión, pero bueno, la presión sería la misma, porque el fluido está abierto a la atmósfera, entonces la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, quizás aquí intentar aplicar la ecuación de Bernoulli tal vez complique un poco más el problema. Entonces, esa parte se la voy a dejar a ustedes para que después planteen el mismo problema agregando la ecuación de Bernoulli. Yo en este caso particular, pues lo que voy a hacer es que, como les dije que es una partícula, un fluido que está cayendo, pues utilizo una ecuación de cinemática. Y la primera ecuación que se me ocurre, porque tengo una altura, es la siguiente. B cuadrado es igual a B inicial cuadrado más 2 por G por H. Entonces vean que en lugar de la ecuación de Bernoulli estoy recurriendo a la cinemática del problema, imaginándome que ese fluido es una partícula, visualizándolo como que si fuera una única partícula que está cayendo o que está descendiendo de esta altura H. De tal manera que ahora de estas dos ecuaciones yo puedo eliminar una velocidad y en este caso yo puedo eliminar la V para calcular la velocidad inicial con la que empieza a caer el chorro. ¿Por qué la V? ¿Por qué no la V0? No, usted trabaja con lo que usted desee eliminar. Es decir, recuerde que aquí usted puede eliminar cualquiera de las dos velocidades, pero tiene que eliminar una. Porque al final lo que me están pidiendo es que calcule la incógnita, es el IV. Y entonces yo voy a tener que calcular IV como A0 por B0 o como A por V. Entonces, en cualquiera de los dos casos, yo necesito conocer una rapidez o la otra. Entonces, aquí es arbitrario. Lo importante es que usted pueda calcular alguna de esas velocidades para luego calcular el caudal en una sección transversal correspondiente. Es decir, si va a calcular el caudal aquí arriba, pues tiene que ser A0 por B0. Y si lo va a calcular abajo, tiene que ser A por V, ¿verdad? Entonces, pues eso depende de dónde usted lo quiera calcular. Y igual le tiene que dar lo mismo, porque ya dijimos que el caudal es una cantidad constante, ¿verdad? Debido a que se supone que no hay fugas a lo largo del movimiento de ese fluido. Entonces, yo decidí eliminar V. Y si elimino V, pues la velocidad que voy a calcular es la velocidad inicial, que es en la parte de arriba. Entonces, el álgebra se las voy a dejar para que ustedes la hagan. Vean que esto es un sistema de ecuaciones, nuevamente, ¿verdad? Dos ecuaciones, dos incógnitas, y lo que hacemos es que eliminamos la V. Entonces, de la ecuación de arriba, yo puedo despejar V y decir que es A0 por B0 entre A. Y esto lo sustituyo en la ecuación de abajo, donde está el V. Entonces, aquí tendría que colocar esto aquí, ¿verdad? Elevarlo al cuadrado, A0 entre A por V0, elevarlo al cuadrado, y eso es igual a B0 cuadrado más 2 por G por H. Y de ahí, entonces, despejo el V0. Ese V0 a mí me dio, V0 es igual a la raíz de 2 por G por H. Arriba me queda A cuadrado y abajo me queda A0 cuadrado menos A cuadrado. Entonces vean que esa ecuación nos interesa particularmente al físico,
más que al ingeniero, por el hecho de que si ustedes ven esa ecuación, van a observar que ahí arriba está el 2 por G por H, que es algo muy conocido de la caída libre, ¿verdad? Cuando un cuerpo se suelta del reposo, pues la velocidad inicial en la ecuación de caída libre que conocemos, en esta ecuación, y cuadrado es igual a B0y cuadrado menos 2 por G por H, ¿verdad? Entonces, si se suelta el reposo, pues entonces la velocidad inicial es 0 y al quitar el cuadrado de la velocidad me queda una raíz, ¿verdad? Y esa H se supone que es negativa porque estamos suponiendo el sistema de referencia negativo hacia abajo. Entonces se quitaría el negativo dentro de la raíz y no habría problema. Pero es solamente una partícula que está cayendo en el vacío o en el aire, es decir, no hay un fluido de por medio, ni hay tampoco un tubo de flujo, de lo que hablamos en la clase de teoría de dinámica de fluidos. Pero vean la similitud, ¿verdad? Si yo despejo esta ecuación, la VG es la raíz de menos 2 por G por menos H, y me quedaría raíz de 2 por G por H. Y observen que en esta ecuación está el 2 por G por H, ¿verdad? Y aparte de eso hay un factor, hay un cociente, ¿verdad? Que es adimensional, que es un área arriba al cuadrado y una diferencia de áreas al cuadrado cada una abajo. Es un factor adimensional, pero es un término que no tiene unidades. Es decir, esto es un número que puede ser mayor que 1 o menor que 1, que va a hacer que la velocidad aumente o que disminuya. Entonces, la pregunta aquí para el físico de interés es, bueno, comparemos el movimiento de caída libre de una partícula en el vacío con el movimiento de una partícula que es parte de un fluido, ¿verdad? En un tubo de flujo. Definitivamente tiene que haber algún factor que haga que cambie el movimiento de esa partícula en el fluido y la partícula que está cayendo en el vacío. Entonces, esa parte se las dejo para que la reflexionen, ¿verdad? En física es muy común que nos interesen este tipo de modelos para ponerlos a prueba, ¿verdad? Siempre para devolverse o para garantizar que lo que establece la teoría es consistente, ¿verdad? Es correcto. Entonces, cuando uno llega a un resultado de estos, no solo es evaluar los números, ¿verdad?, que nos dieron ahí, el área 0 y la otra área, sino también ver el resultado como un todo, ¿verdad?, para tratar de compararlo con algunos otros fenómenos que son conocidos. Pues en este caso, yo estoy comparando el movimiento de esa partícula de fluido, de agua, ¿verdad?, que está cayendo a través de un tubo de flujo, con el movimiento de una partícula en caída libre, ¿verdad? Y efectivamente, como les decía, tiene que haber algún factor que produzca un cambio o que haga una diferencia, ¿verdad?, en la velocidad y por lo tanto en la descripción del movimiento de esa partícula. Bueno, eso era algo que les quería comentar. Es muy común, ¿verdad?, en física, lo vamos a hacer mucho en este curso, comparar ya resultados de física general 1 con resultados que vamos a obtener en la 2 y que son muy similares. Bueno, entonces lo que queda aquí es por ahora sustituir los números, ¿verdad?, en esa ecuación pues esa velocidad inicial va a ser 2 por la G, que son los 9.8. No voy a poner las unidades porque, por razones de espacio, por H, el H es 0.045. Vean que lo que me habían dado eran milímetros, que lo borré, estaba por aquí. Y entonces tengo que pasar esos milímetros a metros para obtener un resultado en unidades del sistema internacional. Entonces, ahí está puesto en metros por el área, que aquí son 0.35 al cuadrado. Vean que eso sí no lo pasé a unidades del sistema internacional. Es decir, estoy manteniendo el área también en centímetros. Entonces eso puede generar duda. Pero ya yo les había dicho a ustedes que
Cuando aparece un factor adimensional, como el que tengo encerrado ahí, pues no importa que arriba esté en metros o que esté en milímetros, siempre que abajo estén las mismas unidades, el factor de conversión igualmente se va a cancelar. Entonces, en un problema de esos, usted no tiene que pasar el área a metros cuadrados, ¿verdad? Simplemente lo deja en centímetros arriba y aquí sería 1.2 al cuadrado menos 0.35 al cuadrado. Y entonces los centímetros cuadrados de arriba con centímetros cuadrados abajo se cancelan y va a darle lo mismo. Entonces ese resultado lo que sí es que le va a dar en metros por segundo. Entonces el valor es, pues el 0 es igual a 0.286 metros por segundo. Y si queremos cambiar un poco el orden de magnitud, pues entonces lo podemos pasar a centímetros por segundo. Y es aproximadamente 28.6 centímetros por segundo. Esa es la magnitud de la velocidad de una partícula de fluido que está moviéndose en ese tubo de flujo de un tubo de estos de la cocina, ¿verdad? Del fregadero, que no quedó bien cerrado y se ve como un chorrito que está cayendo ahí, ¿verdad? Vean que la magnitud también no es muy alta, ¿verdad? Es algo bajo, lo cual está de acuerdo con la experiencia, ¿verdad? Con lo que vemos o con lo que percibimos con los sentidos. Entonces también en física, una vez que usted obtiene el resultado, también tiene que preguntarse si está acorde con lo que usted esperaría, ¿verdad? Me imagino que eso ya de física 1 lo saben, ¿verdad? No solo es obtener el resultado numérico, el número, ¿verdad? Que le dé la calculadora, sino también usted tiene que ver si es consistente con el problema, ¿verdad? Es decir, si el valor, si la magnitud de la velocidad de ese carro es correcta, ¿verdad? Porque si le va a dar que la rapidez de un carro son, no sé, 1000 metros por segundo, pues algo está mal, ¿verdad? Porque el orden de magnitud está muy por debajo de eso, ¿verdad? Entonces, es importante cuando usted obtiene un número, un resultado numérico, antes de seguir, piense por un momento si está acorde con la realidad física del problema que le están planteando, ¿verdad? Bueno, esta es una primera aplicación de los fluidos de movimiento. Ya tenemos la velocidad, yo calculé la V0, pues entonces ahora lo que hago es que aplico la fórmula de caudal, y esa fórmula es I por V es el área. Como calculé V0, pues uso A0 por V0. Y aquí sí es importante que usted use el área en metros cuadrados, porque va a tener que reportar el resultado en unidades del SI, que son metros al cubo sobre segundo. Entonces aquí es importante que podamos pasarlo a metros por segundo. Igualmente yo no lo pasé. Bueno, yo les dije que hay que pasarlo, pero bueno, yo no lo pasé. Yo simplemente multiplico el área en centímetros cuadrados por la rapidez en centímetros por segundo, y este resultado me da 34 centímetros cúbicos sobre segundo. Ahora, si lo queremos en unidades del sistema internacional, que serían metros cúbicos, pues entonces hacemos la conversión en 10 a la 6 centímetros cúbicos hay un metro cúbico. Y cancelamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, y entonces me quedaría el resultado de 3.4 o 34 multiplicado por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Entonces vean que es un caudal muy bajo, ¿verdad? Muy pequeño, ¿verdad? Es decir, en términos de llenar algo, va a tardar mucho, ¿verdad? Y efectivamente, si usted con el chorrito del tubo de la cocina intenta llenar una olla, pues va a tardar un montón, ¿verdad? Es decir, va a tardar bastante en llenarse, porque el caudal es muy bajo. Ok, mientras borro, vamos a ir comentando el siguiente problema que vamos a hacer, que es un problema de cómo extraer agua con una bomba, utilizando los conceptos de la dinámica de fluidos.
Entonces, el problema que vamos a hacer ahora, dice, se bombea continuamente agua que se extrae de un sótano que está inundado con una velocidad de 5.3 metros por segundo. La velocidad son 5.3 metros sobre segundo. Dice, por medio de una manguera uniforme de 9.70 milímetros de radio. Entonces es una manguera cuyo radio son 9.70 milímetros. Y le dicen que es uniforme, lo que significa que la manguera, su sección transversal es igual a lo largo de toda la manguera. Bueno, dice la manguera pasa por una ventana situada a 2.9 metros sobre el nivel del agua. Y la pregunta que le hacen es, ¿cuánta potencia proporciona la bomba? Entonces vean que aquí en un problema de estos de fluidos en movimiento aparece también el concepto de potencia. Le dan ahí una altura y esa altura le dice que es la altura de la ventana, que son 2.9 metros. Y la pregunta que le hacen es, calculen la potencia. Entonces vamos a leerlo nuevamente. Dice, se bombea continuamente agua que se extrae de un sótano inundado con una velocidad de 5.3 metros por segundo. Vean que ahí le está dando la rapidez con la que sale el agua a la parte exterior, ¿verdad? Eso no es el flujo volumétrico, ¿verdad? Porque si fuera el flujo volumétrico, las unidades serían metros a la 3 sobre segundo. Ok, dice, y se hace por medio de una manguera que es uniforme de 9.7 milímetros de radio. La manguera pasa por una ventana situada a 2.9 metros sobre el nivel del agua. Quiere decir que tiene que ser una situación en donde si esta es la casa, por aquí está el sótano, y la manguera está, perdón, la ventana está a una altura de 2.9 metros. Y por ahí es que pasa la manguera al exterior, ¿verdad? Esa es la idea, aproximadamente, porque no da figura. Y bueno, le dice que calcule la potencia. Ok, recuerden qué potencia la habíamos calculado en la física general 1 como potencia promedio o potencia instantánea. En este caso, nosotros vamos a utilizar el concepto de potencia instantánea para obtener esa potencia. Entonces, en este caso, el trabajo hecho por la bomba, sobre la masa de agua que extrae, ¿verdad? Es básicamente la energía mecánica, ¿verdad? Porque recuerden que aquí el agua está en un sótano, hay que elevarla, ¿verdad? Es decir, tiene que hacer un trabajo la gravedad para elevarla a una altura h, que son los 2.9 metros, y también al pasar por la ventana ya va con cierta velocidad que se la están dando ahí. Entonces, básicamente es la energía mecánica del sistema, ¿verdad? Entonces, esa energía mecánica va a ser la energía potencial, mgh, ¿verdad? Para elevar esta cantidad de agua, esa masa de agua, la n aquí corresponde a la masa de agua que se eleva, más el movimiento propio de la cantidad de agua que se eleva, que es el debido a la energía cinética. Entonces, una vez que tenemos eso planteado, pues ya yo sé que la potencia instantánea es la derivada de la E con respecto al tiempo, ¿verdad? Esa era la definición de potencia instantánea. Entonces, pues al hacer esa derivada, pues habría que meter todo esto. ¿De acuerdo? Y vean que lo que está cambiando aquí en el problema es la masa que se bombea, porque esa masa está cambiando conforme fluye, es decir, conforme está saliendo por la tubería, es lo que está variando con el tiempo, porque la altura a la ventana por donde pasa la manguera, esa altura es fija,
y la velocidad con la que se hace también. Entonces, lo que está cambiando es la porción o la cantidad de agua por unidad de tiempo. Entonces, al tomar esta derivada, pues esa derivada opera o actúa solamente sobre la m. Entonces, yo puedo escribir esto, g por h más b cuadrado sobre 2, y aquí me queda la derivada de m con respecto a t. Esto aquí arriba es un 2. Y entonces de esa manera estoy expresando el cambio, ¿verdad?, instantáneo, la razón de cambio de la masa con respecto al tiempo. A esto en dinámica de fluidos se le llama flujo masa. Vean que las unidades son kilogramos por segundo. Entonces no hay que confundir flujo másico con flujo volumétrico, ¿verdad? El flujo volumétrico es el caudal, que es A por U. En este caso es flujo másico, porque es la cantidad de masa de agua, no el volumen, que se está bombeando por unidad de tiempo. Ok. Bueno, entonces, resulta que ese dm de t es igual a ρ por el IU, es decir, por el caudal. ¿Y eso cómo yo lo sé? Bueno, por unidades. Por unidades, por un asunto dimensional, vemos que las unidades de este lado, densidad volumétrica por caudal, me tienen que dar cambio de masa por unidad de tiempo. Y eso siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, de tal forma que ya yo sé que ρ es A por U. Y ahora simplemente pongo todo. Potencia es entonces A por V por ρ por G por H más B cuadrado sobre 2. Y ahí ya puedo calcular la potencia, porque ya tengo todos los valores para sustituirlos. El área, me están dando el radio de la me están dando el radio, ¿sí? Y pues esta área va a ser pi por r cuadrado por la velocidad por la densidad, que es agua. Y lo de aquí lo voy a poner de este lado, que serían los valores, los mismos valores, g por h más b cuadrado sobre 2. Entonces, poniendo aquí ya los valores numéricos de todo esto, serían, voy a borrar de este lado aquí, voy a escribir esta ecuación de aquí para que quede más claro. Entonces, esa potencia sería pi por el radio, que es 0.0097, lo pasé a metros, ¿verdad?, al cuadrado, por 5.3, que es la rapidez, por 1000, que es la densidad, por 9.8 por h, que son los 2.9 metros, más b cuadrado, que son 5.3 al cuadrado entre 2. Y eso me da la potencia en watts. Recuerden que aquí estoy usando todas las unidades en el sistema internacional, ¿verdad? Radio en metros, velocidad en metros por segundo, altura en metros, y así para todas las demás cantidades. Entonces esa potencia me debería dar en watts, y el valor que da son 66.5 watts. Y esa es la potencia de bombeo que se necesita para sacar agua, digamos, extraer agua de un sótano que se encuentra inundado. ¿Qué se puede ver de este problema? Bueno, si usted se pone a investigar, yo me puse por ahí a investigar y por lo general los equipos que se usan para extraer agua, que son domésticos, ¿verdad? No me refiero a los industriales, sino a los que usted puede comprar por ahí,
para la casa, la potencia no supera los 100 o 120 watts, es decir, más o menos duplica este valor. Quiere decir que este resultado numérico está dentro de lo que uno esperaría, ¿verdad? Es decir, es menor al rango o a las especificaciones del fabricante de un equipo de estos de extraer agua, de los que se usan para extraer agua de una casa de habitación. Ok, vamos a hacer otro problema. El problema que vamos a hacer a continuación, ya vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, que habíamos dicho que se utiliza como un complemento junto con la ecuación de continuidad. En las aplicaciones de la dinámica de fluidos, algunas aplicaciones dentro de lo que vimos está el tubo Venturi y también está el tubo de Pito. Entonces vamos a hacer un problema ahora utilizando lo que vimos acerca de un tubo de Venturi. Entonces el tubo de Venturi, habíamos dicho que era una sección de una tubería horizontal. Y por ahí yo había hecho un dibujo, ¿verdad? Voy a volverlo a hacer rápidamente para orientarnos. El tubo Venturi era un tubo horizontal que tenía una obturación de esta manera. Y entonces aquí tenía un manómetro que le daba una lectura de la presión y por aquí tenía otro manómetro que le daba la lectura con respecto al punto 2. Este es el punto 2, este es el punto 1, esta es la presión en 1. Entonces es un manómetro a la entrada y otro a la salida. Y entonces decimos que las líneas de flujo tienen esta forma, perdón, las líneas de corriente tienen esta forma, ¿verdad? Y que por aquí sale, aquí hay una sección transversal A2 y aquí hay una sección transversal A1. Por aquí entra con una velocidad V1 y por aquí sale con una velocidad V2. Básicamente ese es el tubo de Venturi. Y vean que se trata de una tubería horizontal. Por lo tanto, en la ecuación de Bernoulli, la Y1 y la Y2 van a ser iguales y se pueden cancelar o se pueden quitar de la ecuación. Eso fue lo que vimos ayer en las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Bueno, entonces vamos a leer ahora el enunciado del problema. El problema lo que dice es un tubo de Venturi tiene un diámetro de 25.4 centímetros. Y una garganta de 11.3 centímetros. De diámetro. Dice, la presión del agua en el tubo es de 57.1 kilopascales. Y en la garganta es de 32.6 kilopascales. Entonces la pregunta es, calcule el flujo volumértrico o el caudal o el gasto, como le llaman, ¿verdad? Del agua a través del tubo. Ok, entonces en este problema no hay dibujo, pero le hace referencia a que se trata de un tubo de Venturi. Entonces, vean que en el problema le identifican dos secciones, ¿verdad? Le habla primero de un tubo de Venturi, ¿verdad? Que tiene un diámetro de 25.4, que corresponde a la sección 1.
Y luego le dice, y una garganta, que es donde está la obturación, y es el punto 2, donde tiene un diámetro de 11.3, ¿verdad? Y luego le habla de las presiones. Le dice que la presión del agua en el tubo, es decir, en la parte 1, es 57.1. Y la presión en la garganta es de 32.6 kilopascales. Esa acá quiere decir, es el prefijo kilo, 10 a la 3, ¿verdad? Ok, varios comentarios. El primero es que la presión que le están dando es la presión absoluta, porque de lo contrario el problema le diría explícitamente que se trata de la presión manométrica. Entonces, la presión que nos están dando corresponde en cada una de las secciones a la presión absoluta. Y recordemos que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Voy a borrar por aquí. Y vamos a proceder a resolverlo. Ya este es un problema en donde podemos utilizar simultáneamente ambas ecuaciones, continuidad y Bernoulli. Entonces ponemos P1 más 1/2 de rho P1 cuadrado más rho G Y1 es igual a P2 más 1/2 de rho B2 cuadrado más rho G Y2. Esa sería la ecuación de Bernoulli. Y ahora vamos a poner la de continuidad. Entonces, la ecuación de continuidad sería A1, P1 es igual a A2, B2. Entonces, como dijimos que se trata de un tubo de Venturi, pues entonces las alturas son iguales al ser una tubería horizontal, por lo tanto, este Y1 y este Y2 son iguales y se pueden quitar de esa ecuación. Y entonces lo que hacemos es que ahora yo despejo alguna de las dos velocidades de la ecuación de continuidad. Despejo la B2 o la B1 para eliminarla, ¿verdad? Entonces en este caso, por ejemplo, yo despejé la B1, ¿verdad? Y entonces esa es la que voy a eliminar y me va a quedar B2. Pero igual, si usted quiere hacerlo con la B2, también lo puede hacer. Entonces, yo de aquí voy a despejar este sistema de ecuaciones. Esta es 1, esta es 2. Entonces, de 2, despejo V1. Y V1 va a ser A2 entre A1 multiplicado por el B2. Y esa ecuación ahora la sustituyo en la de arriba, en la 1. Y entonces me queda algo así. P1 menos P2 es igual a 1/2 de rho B2 cuadrado por 1 menos A2 entre A1. Aquí me estoy brincándome algunos pasos intermedios de lo que ya habíamos visto en la clase de teoría. Básicamente, yo decido despejar o eliminar B1 y la sustituyo en el B1 aquí. Y entonces lo que hago es que reacomodo el P2 que está de este lado, lo paso del otro lado al igual a restar, que es lo que vemos aquí, y el 1/2 de rho B1 cuadrado, con esto adentro, lo paso del otro lado a restar. Tiene que haber un menos, que es lo que vemos aquí. Entonces, esa parte es bueno que ustedes la repitan, ¿verdad? Que hagan el álgebra del problema. Bueno, entonces, una vez que está ahí, pues entonces, la otra cosa es que me dan los diámetros. En la redacción del problema le dice que esos son los diámetros. Entonces, pues yo puedo utilizar el área como pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, es bueno trabajar con las variables originales del problema, porque alguien me podría decir, profesor, pero ahí yo puedo también usar el radio. Cojo el diámetro
y lo divido entre 2. Lo que pasa es que si usted comienza a dividir, que no es malo, ¿verdad? Pero si usted comienza a dividir, va a comenzar a propagar errores en las cifras significativas a la hora de hacer las operaciones del problema. Entonces, es posible que su resultado se aleje un poquito de la respuesta que le da el libro o la respuesta, no sé, donde esté la respuesta del libro, es posible que se aleje un poco las cifras significativas. Entonces, como recomendación es mejor trabajar con los valores originales que le dan. Entonces, yo aquí utilizo pi diámetro cuadrado entre 4 y no pi r cuadrado. Y ahora lo puedo sustituir aquí adentro en las áreas. Y entonces me queda una ecuación más sencilla despejada para B2. B2 es en este caso la raíz de, paso este 2 a multiplicar, entonces me queda 2 por P1 menos P2 entre ρ por 1 menos diámetro 2 entre diámetro 1 elevado a la 4. Vean que está elevado a la 4, no a la 2, porque ya yo ahora estoy usando los diámetros, el cociente de los diámetros, no del área. ¿Qué hice? Lo que hice fue que cogí la ecuación del área en función del diámetro y vengo y la meto aquí. Y lo que hago es que despejo la V2, ¿verdad? ¿Y por qué la V2? Bueno, porque me están pidiendo que calcule el caudal, el flujo volumétrico. Entonces yo necesito alguna de las dos velocidades, perdón, para multiplicarla por su área correspondiente y calcular el flujo volumétrico. Entonces en este caso yo despejé V2, entonces esa V2 la voy a multiplicar por el A2, no por el A1, ¿verdad? Por eso les digo que si ustedes desde el principio hubieran decidido eliminar B2, pues entonces ahora lo que tendrían sería B1 y esa la tendrían que multiplicar por A1, o sea, por el área correspondiente al diámetro 1, ¿verdad? Igual le va a dar lo mismo, pero entonces es una situación de multiplicar la velocidad por su área correspondiente. Pues yo aquí calculo la velocidad V2, esa velocidad V2 sustituyendo los valores numéricos me da 7.14 metros sobre segundo. Y como ya tengo V2, pues entonces ahora el IV, ¿verdad? El gasto volumétrico que me están pidiendo, pues sería entonces, no es el área 1, sino que es el área 2 por su correspondiente V2. Y entonces ahora el área 2, pues uso el diámetro de 25.4. Y aquí sí tengo que pasarlo a metros cuadrados si quiero reportar el resultado en unidades del SI. Entonces tengo que coger ese diámetro y haría entonces pi por el diámetro que es 25.4 dividido entre 100, porque tengo que pasarlo a metros cuadrados, a metros. Y eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre 4. Y esto lo multiplico por 7.14. Entonces vean que al dividirlo entre 100, pues ya yo sé que la velocidad está en metros por segundo y el flujo volumétrico va a estar en unidades del SI. Entonces al hacer esa operación me va a dar que el flujo volumétrico es IV igual, esta operación me va a dar 0.0716 metros a la 3 sobre segundo. Y ahí está lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Nos estaban pidiendo que calculáramos el IV, que recuerden que es A1 por B1 o A2 por B2. En este caso yo eliminé B1, así que lo que me va a quedar es B2 y tengo que multiplicarla por su correspondiente área, que sería A2. Bueno, ese resultado, como ustedes ven, está en metros cúbicos por segundo, pero algunas veces le dicen que lo pase a litros por segundo. Entonces, esa es una conversión que ya hay que hacerla, ¿verdad? Hay que saberla hacer. La conversión sería, necesito litros aquí y necesito pasarlo
a litros por segundo. Entonces, pues la conversión aquí tiene que darme 1 litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, en 10 a la menos 3 metros cúbicos tiene que haber 1 litro. Por lo tanto, esto debería dar en litros por segundo 71.6 litros sobre segundo, aproximadamente 72 litros por segundo. Entonces vean que es una tubería con un diámetro considerable, ¿verdad? Porque vean que puede bombear o pasar 72 litros en un segundo, ¿verdad? Es una tubería posiblemente de las que se usan en acueductos y alcantarillados, ¿verdad? Algunas de esas tuberías en acueductos y alcantarillados las obturan, ¿verdad? Las obturan es que las manipulan, cambian las secciones transversales, dependiendo de la topografía de la calle, ¿verdad? Cuando tienen que hacer llegar agua a algún condominio, alguna casa, lo que hacen es que juegan con eso, ¿verdad? Es decir, juegan, por ejemplo, con la inclinación de la calle, con la topografía y también con la forma como las obturan. Es decir, la forma como le hacen estas gargantas, o le hacen forma de U, o le ponen unas T, de manera de que el agua en ciertos puntos aumente su velocidad y pueda entrar a una casa de residencia o un condominio, ¿verdad? A un edificio, sin necesidad de que sea bombeada, ¿verdad? Porque el agua llega a nuestras casas sin que sea bombeada, ¿verdad? Básicamente es utilizando estas mañas, ¿verdad? Les digo yo que es obturar las tuberías, ¿verdad? En ciertos puntos, dependiendo de la topografía, para que el agua llegue hasta cierta altura, ¿verdad? En una casa de habitación, y no solo dependa de la gravedad. Bueno, vamos a continuar. Este es un problema entonces de Bernoulli, utilizando también la ecuación de continuidad. Vamos a hacer otro. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es un problema de un tanque que se comienza a vaciar las dimensiones del tanque son muy grandes en comparación con el orificio que se le practicó en el fondo para que el agua escape. Entonces, antes de hacer el problema tenemos que hacer algunos comentarios acerca de los tanques. Bueno, cuando nosotros tenemos un tanque que contiene agua, por ejemplo, un tanque así, y se le practica un orificio en la parte más baja, pues lo que vemos es que el chorro sale de esta manera. Sale despedido horizontalmente, como que si se tratara de un movimiento de proyectiles. Entonces, aquí, este es el punto 1. El tanque está abierto a la presión atmosférica, ¿verdad? El efecto de la presión atmosférica no se puede despreciar. Y aquí tiene agua. Pero entonces vean que el diámetro del tanque es muy grande en comparación con el diámetro del orificio.
Entonces usamos esta simbología. El diámetro del tanque arriba es enorme en comparación con el hueco o con el orificio que tiene abajo. De tal manera que cuando ese orificio se destapa, pues el nivel del agua va a comenzar a bajar, pero lo hace muy lentamente, ¿verdad? Entonces alguien que esté, un observador que esté arriba, que esté viendo la parte de arriba, el nivel del agua del tanque, posiblemente lo que va a pensar es que el tanque no se está evacuando, ¿verdad? Porque el agua, el nivel del agua está descendiendo muy lentamente, ¿verdad? Entonces, una aproximación bastante brusca, ¿verdad? Sería decir que la V1 arriba es aproximadamente 0. Esto es 1 y la salida es 2. Entonces, si yo quiero aplicar la ecuación de Bernoulli, comenzaría escribiéndola. P1 más 1/2 de rho P1 cuadrado más rho G1 es igual a P2 más 1/2 de rho B2 cuadrado más rho G2. Ahí está la ecuación de Bernoulli. Vean que tanto la superficie del agua arriba como la salida del chorrito del agua abajo están expuestos al efecto de la presión atmosférica. Es decir, cuando sale el agua aquí, aquí también está el efecto de PA, de la P atmosférica, igual que aquí. Por lo tanto, estas dos presiones son iguales y las puedo cancelar. Ahora, el Y1 y el Y2 depende como usted los defina. Pero entonces, Y1, si yo voy a despejar la velocidad 2, tendría que pasar el Y2 para acá, ¿verdad? Para que me quede Y1 menos Y2. Entonces, yo supongo que Y1 es toda esta distancia y que Y2 es esta distancia de aquí. Es decir, la altura del orificio al piso. Entonces, vean lo que pasa. La V1 dijimos que es aproximadamente 0, ¿verdad? Por esa suposición que estamos haciendo bastante brusca, ¿verdad? Decir que el observador ve que el nivel del agua no desciende y entonces suponemos que es 0. Pero no es correcto del todo. El problema que vamos a hacer ahora toma en cuenta ese efecto. Por eso es que lo estoy comentando, para que ahora veamos la diferencia entre este tanque y el que vamos a resolver ahora. Ok, entonces dijimos que las presiones son iguales, se cancelan, la V1 es 0 y me queda entonces rho por G, Y1 es igual a 1/2 de rho B2 cuadrado más rho por G, Y2. Y entonces este rho por G, Y2 lo paso de este lado y me quedaría entonces rho por G, Y1 menos Y2 es igual a 1/2 de rho B2 cuadrado. Ahora vean por qué fue que convenientemente puse a Y1 mayor que Y2, porque ya yo sabía que al pasar Y2 tengo que hacer esta resta. Entonces, convenientemente yo dije, bueno, Y1 que sea la distancia mayor, que sea desde el nivel del agua hasta el piso. De manera de que cuando yo resto Y1 menos Y2, lo que me queda es la altura neta o la altura efectiva del nivel del agua en el momento que viene bajando al orificio por donde está saliendo el agua. Entonces, este Y1 menos Y2, yo lo puedo cambiar por una H, ¿verdad? Que la pude haber puesto desde el principio, pero pues estoy haciendo uso de un sistema de referencia para especificar el movimiento del nivel del agua. Bueno, entonces, de este lado me queda 1/2 de rho B2 cuadrado. Y como ustedes pueden observar ahí, pues vean que el rho se repite en ambos lados. Yo lo puedo cancelar. Y ahora me queda que despejando la velocidad es raíz de 2 por G por H. Un resultado muy conocido. Nuevamente es la caída libre, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo es que ese fluido, ese chorrito de agua, cuando sale por este orificio, pues realmente está en caída libre, y es lo que esperaríamos, ¿verdad? Entonces quiere decir que el modelo, aunque haciendo esa aproximación bastante grosera, funciona. Bueno, este resultado se llama ley de
La ley de Torricelli. Torricelli fue el alumno más aventajado que tuvo Galileo, ¿verdad? Entonces, fue el que heredó, digamos, todos los trabajos de Galileo a su muerte. Dentro de los resultados a los que llegó Torricelli, están un resultado como este, que es similar a la caída libre, o es una caída libre de un fluido. Pues bien, este es un caso sencillo donde estamos suponiendo que el tanque está abierto, o sea que el efecto de la presión atmosférica está actuando, estamos haciendo esa aproximación grosera de que la velocidad arriba es cero. Bueno, vamos a hacer un tanque que modifica algunas de las condiciones o de los supuestos que hemos dicho en este problema. Voy a leerlo y después borro para comenzar a plantear. Este es un problema de un examen del año pasado, de hace un año. Entonces, esto es del semestre 1, un examen semestre 1 de 2019. Bueno, el problema lo que dice determine el tiempo necesario para que un depósito cilíndrico de 2 metros cuadrados de sección y 4 metros de altura se vacíe por un orificio practicado en su base de 3 decímetros cuadrados. Ok, pues vamos a hacer un dibujo. El dibujo es este. Vamos a hacer el dibujo y luego volvemos a leer el enunciado del problema. Entonces le dicen que aquí son 2 metros cuadrados y que la altura son 4 metros. Y pues por aquí le da un punto, digamos, una posición donde va el nivel del agua. Que está, digamos, que a una altura H. Y aquí está el orificio, es muy pequeño. Y por aquí está saliendo el agua. Y entonces ese diámetro es de 3 decímetros cuadrados. Ese es el dibujo. El dibujo sí lo daba el problema. Entonces, ahí lo podíamos ver en el enunciado del problema. Ok, voy a volver a leer el problema, ya ahora con el dibujo. Dice, determine el tiempo necesario. Me está pidiendo un tiempo, una T. El tiempo necesario para que un depósito cilíndrico de 2 metros de sección transversal y 4 metros de altura se vacíe por un orificio practicado en la base del cilindro de ese depósito que tiene una sección transversal de 3 decímetros cuadrados. Ok. Bueno, entonces dice que para resolver este problema debe usar el teorema de Torricelli. O sea, usar el teorema de Torricelli, que es el resultado que obtuvimos ahora con el caso del tanque, el tanque que acabamos de ver. Bueno, entonces le pide el tiempo. Bueno, lo primero que nosotros vemos en este problema, jóvenes, es que el área, la sección transversal del tanque es enorme en comparación con el orificio que está en la base del tanque. Entonces va a volver a pasar lo mismo. Al tener un orificio tan pequeño, el nivel del agua va a descender muy lentamente. Y entonces nos veríamos otra vez en la situación de hacer aquella aproximación bastante burda, grosera, que es decir que la velocidad arriba, en el nivel de arriba, es cero. Pero ustedes saben que no es cierto, porque el tanque en algún momento se va a vaciar. Quiere decir que ese nivel del agua
viene descendiendo con una velocidad y no podemos suponer que es cero. En el caso anterior fue una aproximación y el modelo funciona más o menos bien, pero en tanques reales, cuando se están vaciando, no se puede hacer esa suposición de que la velocidad sea cero, porque si no, vamos a llegar a resultados de tiempo absurdos, ¿verdad? Entonces tenemos que intentar atacar el problema por otro lado. Entonces vamos a comenzar a plantear la solución. Ok, entonces, lo primero que vamos a decir es que 2 metros cuadrados, que es la sección transversal de arriba, son 200 decímetros cuadrados. Y si lo comparamos con la sección transversal de abajo, nos dijeron que son 3. Entonces vean que 200 es una cantidad mucho mayor que 3 en este caso. Y este símbolo que estamos poniendo aquí, esos dos signos de mayor, que eso es lo que significa, que es una cantidad mucho mayor. O sea que las dimensiones o la sección transversal del tanque arriba es muy grande en comparación con el orificio que fue practicado en la parte de abajo. En conclusión, el nivel del agua, que es este, desciende muy lentamente, pero no es cero, que fue la aproximación que yo hice en el problema anterior, en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo podemos entonces pensar en algún resultado que nos ayude a resolver este problema sin tener que decir que la velocidad arriba es aproximadamente cero? O sea, ¿qué podríamos hacer en términos de algo, alguna ecuación que nos permita describir el movimiento del nivel de agua en ese instante dado? Porque esa aproximación definitivamente no nos sirve. Bueno, lo que podemos hacer aquí es visualizar o ver de alguna manera que este nivel del agua, al descender muy lentamente, lo que va a ir cambiando es el H con el tiempo, ¿cierto? Porque esta H, si suponemos que el tanque está lleno, esta H al principio es toda la altura del tanque, los 4 metros. Si suponemos que el tanque está lleno hasta el tope, entonces esa H coincidiría con los 4 metros. Pero cuando ha pasado cierto tiempo, ya la H no son 4, sino que son 3.5. Y luego van a ser 3 metros, y luego 2.5, y así sucesivamente, hasta que el nivel del agua va a descender muy lentamente hasta que el tanque se evacúa por completo. Entonces, ¿qué podríamos hacer de lo que conocemos de cálculo para escribir alguna relación que nos ayude a describir eso? Bueno, la respuesta es que aquí podemos hacer uso del cálculo y utilizar una razón de cambio. Si ustedes recordarán lo que aprendimos en cálculo por ahí, las razones de cambio, nos permitía ver cómo, por ejemplo, se llenaba una pirámide o se vaciaba una tubería. Pues bien, aquí la velocidad de ese nivel del agua, yo la puedo poner en términos de la siguiente razón de cambio. dH dt. Y le vamos a poner un menos. Ese menos lo que significa es que la altura va a ir descendiendo conforme el nivel del agua, obviamente, vaya bajando. Entonces, eso es ya una herramienta que nos ayuda a no tener que utilizar esta aproximación. Entonces, esta no me sirve, pero esta sí. Entonces, cuando tenemos tanques y se están vaciando o se están llenando, pues entonces es mejor utilizar esto, esa aproximación, menos dH por dt. Y una vez que tenemos esta aproximación, pues entonces ya podemos comenzar a resolver el problema para intentar calcular el tiempo que tarda en vaciarse ese tanque, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok,
Entonces, a esta área yo le llamé A, y al área de abajo yo le llamé A pequeña, A minúscula, para usar alguna notación que me ayude a poner el problema en términos de una ecuación. Entonces, yo lo que digo ahora es, uso la ecuación de continuidad, A1 por B1 es igual a A2 por B2. Y ahora, pues, lo voy a cambiar. Voy a decir que en la parte de abajo, que es el 2, y la parte de arriba, que es el 1. Entonces, para la parte 1, ¿verdad? Yo voy a utilizar, que es el área, el A, multiplicado por la V arriba. Y la V arriba digo yo, en el nivel donde vaya, ¿verdad? Es decir, esa V, ya dijimos que puede ser que el nivel del agua esté aquí, puede ir bajando, ¿verdad? Podría ser que el tanque esté al tope lleno, ¿verdad? Pero puede ser que esté en 3.5. La cosa es que ese nivel va a ir bajando con una velocidad de h de t. Entonces, esa V1 es menos dh de t. Y esto va a ser igual a A2 por B2. Y A2 en este caso es el área abajo por donde sale el agua, que es el orificio, que decidimos llamarla A. Por la velocidad de salida ahí. Y la velocidad de salida ahí sí la conocemos, porque es la ley de Torricelli que calculamos en el ejemplo anterior utilizando la ecuación de Bernoulli. Entonces vean que ahora esta ecuación va a quedar más sencilla, va a quedar V por A, que es esto de aquí, va a ser igual a menos de h de t multiplicado por A. Entonces vean que ahora tengo una relación que puedo integrar, es decir, puedo separar las variables y integrar en ambos lados de la ecuación. Entonces, vamos a separar las variables y me va a quedar A por V por dt, paso el dt para acá, y aquí me queda menos A por dh. Eso se llama separar variables. Es el primer método que aprende uno por ahí en el curso de ecuaciones diferenciales, pero ya se lo han contado desde que usted está en la física general 1, ¿verdad? Por ejemplo, cuando resolvía los problemas de cinemática, separaba las variables para encontrar la posición o la aceleración, lo que le estuvieran pidiendo. Pues aquí es lo mismo, estamos separando las variables de manera de que de un lado quede solo el tiempo y del otro lado quede solo la h. Y ahora lo que voy a hacer es que integro. Entonces, integro de este lado, la integral de a, v de t es igual a la integral de menos a de h, y este v lo puedo pasar, bueno, dejémoslo así, de h, y entonces aquí voy de 4 a 0, y aquí voy de 0 a t. Entonces vean los límites que le estamos poniendo al problema, ¿verdad? Del lado del tiempo voy de 0 a t, porque se supone que enseguida que destapan aquí el orificio, alguien está con un cronómetro listo a activarlo para iniciar el conteo, ¿verdad? Y aquí voy de 4 a 0. Estamos suponiendo que el tanque está al tope, que está completamente lleno, a la altura h igual 4 metros, y a continuación llega a 0. Es decir, cuando todo el nivel del agua ya descendió hasta la parte más baja del tanque. Ahora bien, esta V yo la puedo pasar de este lado, y el problema me va a quedar entonces de esta manera. La A es una constante, como es una constante la puedo sacar de la integral, y me queda la integral de 0 a t de t, y de este lado me queda menos A, integral de 4 a 0 de dh entre 1. Entonces, esa V es la ley de Torricelli, que ya la habíamos sacado utilizando la ecuación de Bernoulli. Entonces, esta parte la voy a continuar ahora aquí de este lado.
Entonces me va a quedar A por T. Hago la integral de una vez y aquí me queda menos A multiplicado por DH entre V. Y V es la ley de Torricelli, 2G por H de 4 a 0. Entonces vean que me queda una ecuación, una integral sencillita, ¿verdad? Que se puede hacer prácticamente de una vez. Voy a simplificar un poquito más, me queda A por T es igual a menos A y puedo sacar 1 sobre raíz de 2G porque es una constante y aquí me quedaría el H a la 1 medio que lo puedo poner arriba como H a la menos 1 medio. Y esa integral ya es conocida, es una integral de las primeras que uno aprende a hacer. Y pues entonces ya me quedaría A por T y aquí me queda menos A entre 2G multiplicado por H a la 1 medio entre 1 medio evaluado de 0 a 4. Vean que aquí cambié los límites de integración porque quité este menos o lo metí, digamos, y entonces puedo poner los límites invertidos. Y ya puedo despejar de ahí el tiempo. Y el tiempo va a ser 2A, que es la sección transversal de la parte de arriba del tanque, multiplicado por raíz de H entre A por raíz de 2G. Y todo lo que está en esa, todas las variables que están en esa ecuación son conocidas, son datos del problema que los vamos a sustituir. Entonces sería, voy a hacerlo de este lado, sería 2 por 200 decímetros cuadrados, el área del tanque, en la sección transversal, por la raíz de 4, que es la altura, entre el área, que son 3, multiplicado por la raíz de 2 por 9.8, que son 19.6. Y eso me tiene que dar en segundos, porque las otras unidades de distancia, no importa si están en metros o en decímetros, igual le va a dar segundos. Entonces, al hacer esa operación, a mí me da que el tiempo de vaciado son 60.2 segundos. O sea, aproximadamente 1 minuto. Y las mediciones reales, ¿verdad? La evidencia experimental en este tipo de tanques es que para tanques que andan en este mismo orden de magnitud, ¿verdad? 4 metros, 5 metros, 6 metros, que son por ejemplo los tanques que utilizan en algunas casas para guardar agua. Una vez que usted destapa, quita el taponcito que tiene abajo, el orden de vaciado, el tiempo tiene que andar en 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿verdad? Dependiendo también del valor del diámetro, ¿verdad? Del tanque. Vean que aquí el diámetro del orificio abajo está en el denominador. Entonces, obviamente, entre más grande es el orificio, entre mayor sea el área de ese orificio, pues obviamente al hacer esto más grande, pues la fracción como un todo va a ser más pequeña. Por lo tanto, el tiempo de vaciado va a disminuir. Pero es un resultado que está acorde con la evidencia experimental, ¿verdad? Que se observa en tanques que tienen, como les digo, estas dimensiones, ¿verdad? De 4 metros para arriba, que son tanques los tanques de abastecimiento que están en las casas, ¿verdad? Que recogen agua en tiempo de invierno. Ok, pero a lo que quiero llegar es que es un resultado más acorde con el que habíamos supuesto anteriormente, en donde simplemente dijimos que la velocidad arriba es 0 porque no distinguimos o no se aprecia que el nivel del agua desciende, ¿verdad? Esa es una aproximación totalmente ideal, ¿verdad? No está acorde con lo que realmente ocurre.
En cambio, cuando usamos la razón de cambio, cuando suponemos que la velocidad es de h de t negativo y lo incorporamos a la ecuación de continuidad, pues entonces nos arroja un resultado que sí está acorde con lo que se ve experimentalmente.